Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora escuches esto. Mi nombre es Juan Camilo Romero, este es el episodio número 73 y Filoso Ando. Filoso Ando, y vengo con ustedes de la mano para dar un salto cuántico en nuestra historia. Si recordarán, en los episodios pasados hemos caminado por el barro y el mármol de la Edad Media. Hablamos de las peleas callejeras de Abelardo, hablamos del misticismo, hablamos de la escolástica, pero hoy la atmósfera cambia. Hoy nos encontramos ante una figura que muchos historiadores, como el gran Ernst Cassirer, consideran el verdadero primer pensador moderno. Un hombre que en pleno siglo XV, cuando todavía se creía que la Tierra era el centro inmóvil del universo, se atrevió a decir, no, la Tierra se mueve. No, el universo no tiene centro. Y sí, probablemente hasta hay vidas en las estrellas. Hoy vamos a hablar de Nicolás de Cusa, el cardenal quien inspiró a Giordano Bruno hasta la hoguera y a Kepler hasta las estrellas, el hombre que usó las matemáticas para hackear la teología. Pero antes de entrar en la mente de este genio, necesitamos pintar el escenario. Estamos en la primera mitad del siglo XV, el año 1400 y pico. ¿Qué está pasando? El mundo medieval se está resquebrajando. El sistema feudal está colapsado frente al dinero de la burguesía en las ciudades, pero hay un evento traumático que marca a toda esta generación y este es el Concilio de Basilea y el desastre de Oriente. La cristianidad está dividida. Hay papas y antípapas, hay papas y antipapas peleándose por la silla de Pedro, y en el este el glorioso Imperio Bizantino, la Segunda Roma, está a punto de caer ante los turcos otomanos, lo que finalmente pasa en 1453. ¿Y esto por qué es importante? Porque huyendo de los turcos, un montón de sabios griegos se suben a barcos y llegan a Italia. Y en sus maletas no traen ropa, traen libros, traen a Platón en su idioma original, traen matemáticas griegas que Occidente había olvidado. En medio de este caos, nace Nicolás Crifts en 1401, en una aldea alemana llamada Cues, de ahí Cusano. Hijo de un barquero, termina estudiando en Heidelberg y luego en Padua. Ojo, Padua era el centro de la ciencia y la medicina. Allí, Nicolás se empapó de física, astronomía y sobre todo, siguiendo la vieja tradición de Pitágoras, entendió que las matemáticas eran el lenguaje secreto de la divinidad. Nicolás se vuelve un diplomático importante, un abogado de la iglesia, pero su gran momento ocurre en 1437. Él venía regresando de Constantinopla en un barco. La misión política fue un fracaso, pero la misión intelectual fue un éxito rotundo. Nicolás cuenta que mirando el mar tuvo una iluminación divina. Se dio cuenta de que toda la filosofía que había aprendido, toda esa lógica aristotélica de esto es esto y aquello es aquello, no servía para entender a Dios. En ese barco nace su obra maestra, De Docta Ignorantia. Entremos en materia. ¿Qué nos dicen los textos de Cusa que revisamos? Todo empieza con un problema de conocimiento. Cusa dice, el intelecto humano funciona por comparación. Para saber que una jirafa es alta, la comparo con un perro. Nuestra ración, la ratio, es lo que mide. Pero aquí viene el problema que ya habían notado gigantes como San Agustín. No hay una proporción entre lo finito y lo infinito. La mente finita no puede agarrar a Dios. Por lo tanto, Cusa retoma una tradición muy antigua, la de Dionisio Areopágita, que no sé si se acuerdan, hablamos de él hace muchísimo, pseudo Dionisio, la llamada teología negativa. Si Dios es infinito, cualquier nombre que le demos, luz, bondad, ser, es una limitación. Decir que Dios es algo es casi insultarlo, porque lo estás definiendo. ¿Cuál es la solución? La docta ignorancia. El saber que no sabemos. Es entender, como dice Cusa, que a Dios lo conocemos mejor diciendo lo que no es que lo que es. Para explicar esto, Cusa usa una imagen geométrica brillante. Quiero que se imaginen un círculo. Ese círculo representa la verdad absoluta. Ahora, dentro del círculo, inscriban un polígono. Digamos un cuadrado. Ese polígono es nuestro conocimiento. Si estudiamos más, el cuadrado se vuelve un hexágono, un octágono. Podemos multiplicar los lados hasta el infinito. El polígono se acercará muchísimo al círculo, pero, y esto es crucial, el polígono nunca será el círculo. Siempre habrá esquinas, mientras que el círculo es curva pura. Nosotros tocamos la verdad tangencialmente, pero nunca somos la verdad. Ahora, si la ración
fracasa, ¿qué nos queda? Cusa dice que tenemos una facultad superior, que es el intelecto. La razón divide, el intelecto une. Ve la coincidencia oppositorum, como la coincidencia de los opuestos. Cusa aquí está dialogando con los grandes metafísicos del pasado. Él sabe que Parménides llamó a Dios el ser, que Platón lo llamó el bien, que Proclo lo llamó el uno. Pero Cusa dice, todas se quedan cortas. Dios está antes de cualquier distinción. A ver, hagamos un experimento mental. Toma una línea recta, toma un triángulo, toma un círculo. Son tres cosas distintas para nuestra razón. Pero, ¿qué pasa si llevas el círculo al infinito? Si el radio es infinito, la curvatura se vuelve una línea recta. ¿Y qué pasa con el triángulo? Si abres dos lados hasta el infinito, se aplanan y se vuelven una línea recta. En el infinito, que en este caso es Dios, la recta, el triángulo y el círculo son lo mismo. En Dios los opuestos coinciden. Y como decía el antiguo Anaxágoras, en cierto modo, todo está en todo, porque todo está complicado en la unidad divina. Ahora, la cosmología. Bajemos de Dios al universo. Y aquí es donde Nicolás de Cusa se vuelve el abuelo de la NASA, y donde pensadores posteriores como Giordano Bruno o inclusive Galileo se vuelven locos con sus ideas. Primero, el universo es privativamente infinito. No es Dios, no es un infinito absoluto, pero es interminado. No tiene los muros de cristal que creía Aristóteles. Segundo, la Tierra se mueve y no hay centro. Cusa dice, si no hay bordes, el centro está en todas partes y en ninguna. El centro del mundo no es la Tierra, el único centro verdadero es Dios. Por lo tanto, la Tierra no está inmóvil en el medio. ¿Y por qué no sentimos que se mueve? Cusa usa el principio de relatividad. Como en un barco, si no miras a la orilla, no sabes que te estás moviendo. Ahora, aquí hay una alusión a los alienígenas, lo cual es algo que hay que mencionar. Esto está literal en los textos. Cusa argumenta que si Dios es una potencia infinita, no dejará partes del universo estériles. Él especula sobre habitantes del Sol y habitantes de la Luna. Rompe con la idea de que el ser humano es el único bicho inteligente del barrio. Entonces, ¿cómo se relaciona este Dios infinito con este universo interminable? Cusa usa dos términos latinos que recoge la tradición neoplatónica: complicatio y explicatio. Complicatio o complicación, Dios complica o pliega todas las cosas en su unidad. Como decía San Pablo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Después vamos al explicatio o la explicación. El universo es el despliegue de Dios. Lo que en Dios es unidad eterna, en el universo es pluralidad temporal. Y aquí entra la Trinidad cosmológica. Siguiendo las huellas de San Agustín, quien veía la Trinidad en la mente humana, memoria, inteligencia, voluntad, Cusa ve la Trinidad en la estructura misma del universo como potencia, acto y nexo de unión entre ambos. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros en este cosmos gigante? Para Cusa, el hombre es un microcosmos. Somos un resumen del universo. Pero Cusa nos da un título increíble: Deus Humanus, o Dios humano. ¿Por qué? Porque nuestra mente es una imagen viva de la mente de Dios. Dios crea realidades, nosotros creamos conceptos, matemáticas, arte, somos los mediadores del universo, lo que le damos sentido racional a la creación. Para cerrar el sistema, necesitamos un puente entre el Dios infinito y el universo finito. Para Cusa, ese puente lógico y ontológico es Cristo, el nexo. Y esta visión tan elevada lo llevó a una postura política que estaba siglos adelantada a su tiempo, el ecumenismo. Cusa vivió en los tiempos de cruzadas y conflictos con el Islam, y él escribió obras fundamentales como De Pace Fidei, o La Paz de la Fe, y Cribatio al Corani, una crítica del Corán, pero buscando puntos de encuentro. Su conclusión, De Pace Fidei, es demoledora. Dice, una es la religión en la variedad de los ritos. Como Dios es inefable, nadie tiene la foto completa. Los nombres cambian, los rituales cambian. Pero en el fondo, judíos, cristianos y musulmanes buscan el mismo absoluto. Es una llamada a la tolerancia basada en la humildad intelectual de la docta ignorancia. Nicolás de Cusa moriría en 1464. Este hombre fue un visionario. Giordano Bruno tomó su cosmología y la llevó al extremo. Kepler lo citaba como una autoridad de astronomía. Nicolás de Cusa nos enseñó a perderle el miedo al infinito. Nos enseñó que la duda y el reconocimiento de la ignorancia no son débiles, son el motor del conocimiento. Muchas gracias por escucharnos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que nuestra mente realmente crea la realidad al medirla? Me encantaría leerlos.
Si les gusta el episodio, compártanos. Si están en YouTube, comentario, like, suscríbanse. Si están en Spotify, 5 estrellitas. Yo soy Juan Camilo Romero y esto fue Filosofando. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.